Como bien sabéis, en los últimos días ha trascendido mediáticamente el caso de una denuncia por violación a un futbolista, Dani Alves, que ha terminado en prisión preventiva, fundamentalmente por la aplicación de la nueva ley Solo sí es sí, en la que fundamentalmente entran como elementos objetivos del delito elementales para considerar si existen indicios razonables de criminalidad que apliquen las medidas preventivas, tales como la privación de libertad, la testifical de la víctima y la contraposición de esta con la declaración del acusado, que en este caso parece que tiene ciertas contradicciones. Sería totalmente aprofesional por mi parte y realmente imbécil con la información que ha trascendido en la prensa por a barajar posibles hipótesis de culpabilidad o exculpatorias de acuerdo con si fueron a un lugar 47 segundos y daba tiempo, sobre si la posición en la que estaba se permitía ver un tatuaje o no, sobre si la declaración primero dijo no sé qué y después dijo no sé cuántos. Esto está bien para entretener a la gente y para demostrar nuevamente algo que todos conocemos, y es que el morbo de ese tipo de cuestiones que afectan a personas de relevancia pública tienen una atención desmedida por parte de la ciudadanía, lo cual hasta cierto punto es totalmente normal. Ahora bien, y esa es la parte que yo quiero comentar en este vídeo, hay otra parte que no es normal y que sí que está centrando una parte importantísima, si no fundamental, de la actividad social, divulgativa, que hasta cierto punto se entiende, pero sobre todo y más alarmante, política, de poder. En este caso, utilizar un caso como cualquier otro, como recientemente denuncié aquí el caso por parte de algunas personas y de algunos partidos del asesinato de una madre de su hijo aquí en Asturias, pues ahora nuevamente la utilización por parte de los grupos de poder de un caso, ¿para qué? Para justificar su línea de acción ideológica y su discurso político, lanzando así un mensaje a la ciudadanía de ¿veis? Este es el problema de este país. ¿Veis? Esta es la sociedad en la que vivimos. ¿Veis? Nosotros somos necesarios políticamente aquí para prevenir este gran mal. Y esto sí tiene una gran trascendencia. ¿Por qué? Porque cuando esto se hace para desviar la verdadera atención de los problemas capitales de la ciudadanía española, es cuando la gente tiene una percepción distorsionada de lo que realmente está sucediendo y define la sociedad en la que vivimos y, lo más importante, ¿para qué está la clase política y para qué está la gente que gobierna en un país o tiene la capacidad para dirimir cuestiones en el ámbito legislativo que se aplican a todos los ciudadanos? Fuera de lo habitual, aunque bochornoso siempre, ver a compañeros letrados, incluso ex jueces o fiscales, en los platós de televisión, dirimiendo, debatiendo, formulando hipótesis, sin tener delante el sumario, sin tener delante los autos, sin tener delante las pruebas aportadas y por lo tanto dejando a la justicia trabajar, que es el órgano competente para tener toda la información y de acuerdo con la sana crítica establecer la verosimilitud o los indicios, de acuerdo con el mapa conceptual de todo lo aportado, algo que nadie en estos momentos, ni en la prensa, ni en la radio, ni en la televisión, tiene, pero desde luego es un caso que entiendo que da audiencia, da visitas, etcétera, etcétera. Pues fuera de esto, que entiendo forma parte del morbo de la sociedad por ver a alguien famoso en una situación controvertida, y esto se entiende perfectamente, pasa en todos los países, hay dos cosas que sin embargo tienen un trasfondo político y sí son realmente relevantes, y es la razón por la cual he querido hacer este vídeo, por lo que se desprende de ello. Y quiero decir algo. Me parece tan imbécil las personas que establecen una exculpatoriedad porque consideran que alguien famoso y adinerado no puede cometer este tipo de actos, algo totalmente absurdo. Pero me parece igualmente imbécil establecer per se la verosimilitud total y absoluta de una denuncia del mismo modo, sin tener toda la información y todos los autos, porque el acusado se contradice en sus declaraciones. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia acusados que se han contradicho por ciertas razones que pueden tener en multiplicidad de causas, pero que si se enfocan desde un único prisma que no tiene nada que ver con la ciencia jurídica, sino que tiene que ver con la ideología, solamente se puede interpretar de una manera? Y repito, sí me parece el aspecto clave y capital. Es más, a estas últimas personas, que me parece que son las más hegemónicas ahora mismo con este tema,
Quiero recordarles el caso de otro futbolista que fue además mediáticamente avasallado y casi muerto en vida por estas acusaciones y finalmente tuvo que publicar este vídeo que exculpaba totalmente de los hechos que se le achacaban y por los cuales se le denunciaban por un delito gravísimo, lo cual además demostraba no solamente que los hechos por los cuales se le estaban matando en vida mediáticamente no habían sucedido, sino además la temeridad y manifiesta mala fe por parte de la denunciante a la hora de achacarle públicamente estos hechos. En resumen, esto significa que en este caso esta persona sea ya culpable o inocente por lo que ha podido trascender mediáticamente sobre el tiempo que se estuvo en no sé qué sitio, sobre no sé qué contradicción o sobre qué dato. No. Resulta triste, lamentable que los medios de comunicación apunten a que fuentes jurídicas, que no pueden ser otras que las instructoras de este caso, han advertido, han declarado que si en el vídeo se ve no sé qué, que si aquí se ve no sé cuántos, que si aquí se ve no sé menos. Lo cual ya resulta triste y lamentable si los órganos jurisdiccionales, que en primer lugar, de acuerdo con la sana crítica, tienen que ser imparciales y atender caso por caso con meridiana y cirujana profesionalidad, pues en este caso están más pendientes de filtrar no sé qué dato a la prensa, seguramente con una finalidad. ¿Qué finalidad? Pues como he apuntado antes, una finalidad política. Que repito, esto sí me parece realmente grave. ¿Por qué? Porque nos encontramos un sector de la clase política española que empieza de alguna manera a defender más fuertemente la hipótesis que exculparía a esta persona, a este futbolista, con que es famoso, no se va a arriesgar a hacer a esto, las mujeres le van detrás, etcétera, etcétera. Y otro sector de la clase política que establece que, veis, vivimos en una sociedad machista en la que la cultura de la violación impera por doquier, etcétera, etcétera. Y este debate se establece como si fuera la principal prioridad política de poder en este país. Yo no sé si, por ejemplo, ustedes saben que recientemente Amazon ha confirmado que va a despedir a 18.000 trabajadores y a utilizar una triquiñuela de movilización, de reubicación forzosa de otros tantos para forzarles a dejar su empleo. Yo no sé si ustedes saben que hoy la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha anunciado que van a seguir subiendo los tipos de interés para evitar o para contener la subida de la inflación totalmente desmedida en países como España, que viven de prestado porque durante años el Banco Central Europeo ha estado tirándole euros como si fuera confeti a la clase política española, que sin rendir cuentas ante nadie ha estado gastando y gastando. Es más, sigue haciendo precisamente esto. Este año que acaba de entrar, 2023, tenemos los presupuestos generales del Estado más altos de toda nuestra historia, junto con la deuda más alta y creciente de toda nuestra historia. Y este anuncio, por ejemplo, de hoy, hace que si muchos de ustedes ya estaban con el agua al cuello porque tienen una hipoteca de tipo variable que ha ido subiendo estos últimos meses, este próximo año van a alucinar. Yo no sé si ustedes saben que, de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, datos oficiales del Gobierno de España, el umbral de la pobreza y el riesgo de exclusión social en nuestro país está ya cercano al 30%. Yo no sé si ustedes saben que en los últimos años, solo que se hayan judicializado y se haya conseguido una sentencia, estamos cercanos a los 600 casos de corrupción política y que se ha robado a los ciudadanos españoles por parte de la clase política 124.000 millones de euros. No sé si ustedes saben que este mismo mes se ha tenido que poner un nuevo impuesto inventado, el de solidaridad transgeneracional económica, porque la hucha de las pensiones, o lo que se llama, que no existe, la hucha de las pensiones está vacío. Y nos encontramos en este país, en muchos otros de Europa, pero aquí acentuadamente, con un riesgo de que muy posiblemente a un futuro próximo no haya dinero para pagar las pensiones. Las personas que han estado trabajando, son dependientes o requieren de una ayuda del Estado, no va a haber fondos para ellos y podemos entrar en un periodo de racionamiento y desde luego de paulatino y absoluto, eso al 100%, pérdida de capacidad adquisitiva, aumento de los años de trabajo, etcétera, etcétera. Fuera de lo que debiera ser lo más relevante. No sé si ustedes saben que, por ejemplo, los políticos españoles están dirimiendo, pegándose ahora mismo por ver quién elige y cuándo, repito, los políticos,
los altos órganos jurisdiccionales y los de control de los órganos jurisdiccionales, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, los no jurisdiccionales, tribunales políticos como el Constitucional, a ver quién los elige, cómo los elige y de qué manera. Tampoco si son conscientes de las diatribas ahora mismo que tienen sobre si la lista más votada, la lista menos votada, cuando precisamente ese es el problema. Y ojo, cuidado, con esto no estoy diciendo, oye Rubén, ¿qué esperas? ¿Que toda la gente esté pendiente de todo esto? Hombre, estaría bien, ¿no? Que la gente se preocupara de lo que realmente le afecta más en su día a día, de por qué no tengo dinero, por qué me están subiendo los impuestos, por qué cada vez me cuesta más llegar a final de mes. Estaría bien, pero no. Entiendo que la gran mayoría de la gente, desde luego, como en todas las sociedades, cuando uno estudia historia política lo ve, está pendiente pues, de su día a día y de lo que le afecta a su alrededor. Pero no de la clase política. Es decir, de aquellas personas que tienen la responsabilidad de gobernar un país, establezcan como máxima prioridad si un futbolista o no ha realizado un delito y si esto demuestra o no que vivimos en una sociedad con ciertas características sociales que están totalmente anacronizadas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que los políticos digan, veis, nosotros vamos a hacer esta ley, como la ley sí es sí, veis, nosotros vamos a derogar esta ley, etcétera, etcétera. Cuando la prueba es que este señor, si ha hecho algo, pagará con esta y con la ley anterior y dará con sus huesos en la cárcel como debe ser. Sin embargo, lo que no se puede permitir, lo que no se puede tolerar, es que la clase política española esté constantemente supliendo las verdaderas necesidades de los ciudadanos por una serie de consignas ideológicas vacías, virtuales, arquetípicas y anacrónicas que no se corresponden con la realidad política de nuestro momento. Y es más, a través de los medios de comunicación y la hegemonía y el control que tienen sobre ellos, la ciudadanía, de manera preponderante, tome realmente como verdades estas virtualidades, estas mamarrachadas, como si realmente fueran sus problemas, hasta el punto de desadecuar las verdaderas necesidades, los verdaderos intereses de cada uno de los ciudadanos y darles una explicación como si yo realmente tengo problemas para encontrar trabajo, tengo problemas para llegar al final de mes o para realizarme porque vivo en un país machista o porque España ens roba o porque ya hay mucha inmigración, etcétera, etcétera. ¿Cómo se corregiría todo esto? Con representación. Si tú eligieras a un político porque está elegido, no votado, elegido, de acuerdo con la vehiculización a través de un representante de las necesidades reales de la mayoría de la ciudadanía, que esto está inventado, se aplica en Francia, se aplica en Inglaterra, se aplica en Estados Unidos, esto no sería tan hegemónico, anestesiante y preocupante como es el caso de España. Oye, Rubén, ¿pero qué dices? Si en Estados Unidos esto está a la orden del día, esto está de manera constante en universidades, sí, pero de lobbies, de grupos civiles, no desde la estructura del Estado. La política, el gobierno de la nación, la Cámara Legislativa, no centran toda la política nacional y ni toda ni el 5% y los aspectos más importantes del país en estas tonterías, en estas mamarrachadas, sino, por ejemplo, ahora en si Estados Unidos entra en suspensión de pagos porque ha llegado a su techo de gasto, su límite de gasto, y el presidente del gobierno de Estados Unidos tiene que pedirle al Congreso, por favor, que aumente el techo de gastos. ¿Por qué? Porque es una Cámara de Representantes elegido por los ciudadanos que vela por los derechos, por los intereses y por el patrimonio de los ciudadanos, y el presidente, no como España, puede estar gastando alegremente no solamente en el gobierno central, en autonomías, ayuntamientos, empresas públicas, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia capital. Esa es la razón por la que considero que esto es tan grave. Porque la gente está cazando quimeras, está persiguiendo completas nubes de humo para no cohesionarse, para no unirse. Por ejemplo, ayer tuve un directo con Raúl Castañeda con los trabajadores de Amazon. Oye, Rubén, ¿qué hacemos? ¿Qué tal? Muy sencillo, hagan ustedes un sindicato civil, independiente, fuera de los sindicatos del Estado, pagados por el Estado, vinculados a los partidos del Estado, que van a defender los intereses del Estado y por extensión de la oligarquía financiera conmutada y pegada a los intereses de los partidos y de la oligarquía política. Pero es que aquí ni siquiera entendemos, no somos capaces de entender que la verdadera fuerza en política de poder, para lo que ustedes quieran, para cuestiones sociales, para cuestiones económicas, depende de su ideología, su sensibilidad, conservadoras, las que sea, nacen de la ciudadanía, no nacen del Estado, no nacen de los partidos. Cuando nacen de los partidos, cuando nacen del Estado, cuando es de arriba abajo,
siempre va a ser con la finalidad de distraer, persuadir a los ciudadanos de que no persigan sus verdaderos intereses y tengan que rendir cuentas los políticos ante ellos. Y esta sí es una cuestión capital que he querido presentarles a través de este caso que está trascendiendo mediáticamente, pero que se está nuevamente utilizando y politizando políticamente. Nada más. Gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado. Compártanlo si ha sido así. Denle me gusta. Salud y libertad colectiva.